Les comento, el Observatorio Venezolano de Finanzas aseguró que la inflación en el mes de enero de este año 2024 en Venezuela fue de 4,2%, una cifra que los entendidos en la materia consideran moderada, considerando que el país logró salir de lo que denominan una espiral hiperinflacionaria entre 2017 y 2020. Hoy tenemos con nosotros al economista Hermes Pérez para analizar estas cifras y sobre todo conocer su perspectiva sobre las proyecciones económicas que se esperan para Venezuela este año. Hermes, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Saludos a ti y a tu audiencia. Hermes, para entender un poco qué significa esta cifra, quisiera conocer si realmente en comparación con otros meses es considerada como una cifra moderada, este cierre de la inflación en el mes de enero. Sí, efectivamente, nosotros hemos venido observando, sobre todo después de marzo de 2024, una desaceleración importante de la inflación en Venezuela. El observatorio informó que la inflación cerró el mes de enero con 4,2%, una inflación que es ostensiblemente menor a la mayoría de los meses del año previo. El Banco Central también en paralelo informó la inflación de enero, que fue 1,7%, la inflación más baja desde marzo de 2022. Esto es una buena noticia. Sin embargo, tenemos que recordar que la inflación anualizada, la inflación anual en Venezuela en enero, tomando por ejemplo la cifra más baja, que es la del Banco Central de Venezuela, se ubica en 107,4%, todavía una inflación que se ubica por el orden de los tres dígitos. Hemos visto una importante desaceleración de la inflación, pero sin embargo, toda la inflación venezolana sigue siendo una inflación bastante elevada en los estándares mundiales. Para que tengan referencia, por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación que está por el orden del 3,1% y la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos considera que todavía sigue siendo una inflación muy elevada. Ellos tienen una meta de 2%, 3% en un año la consideran una inflación elevada. Nosotros tenemos 107,4%, tomando el indicador del Banco Central, que es incluso más bajo que el del Observatorio Venezolano de Finanzas. Tomando en cuenta estos números, estas cifras, ¿qué factores pudieron haber incidido en esta baja en la inflación? Bueno, básicamente el problema inflacionario en el caso de las altas inflaciones, como es el caso de Venezuela, altas inflaciones son aquellas que son más de 100%, que es nuestro caso, obedece básicamente a un solo fenómeno: la emisión excesiva de dinero por parte del Banco Central para financiar el fisco. Desde 2010, el Banco Central creó un mecanismo que es emisión de dinero para financiar a PDVSA y básicamente para financiar el programa de Petrocaribe. El financiamiento monetario o los préstamos de dinero del Banco Central al gobierno está prohibido en la mayoría de legislaciones del mundo. En Venezuela no es una excepción, pero a pesar de que eso está prohibido aquí por la ley del Banco Central, sin embargo, se saltan esa norma y se emite dinero para financiar al fisco. Ese financiamiento monetario que creció a montos considerables y que es la causa o que fue la causa de la hiperinflación en Venezuela, ha venido cayendo, sobre todo a partir de marzo de 2023, después del problema que PDVSA tuvo, donde detuvieron a un conjunto de funcionarios, lo que se llamó el esquema PDVSA Cripto. Entonces ese financiamiento monetario que era bastante elevado ha venido cayendo de manera importante. Ojalá que eso sea un tema de convicción económica y no sea simplemente un problema operativo que ha impedido que el Banco Central siga financiando a PDVSA. Básicamente, las compras a Petrocaribe, las compras de petróleo de Petrocaribe, las compras de petróleo de Cuba se subsidian. Eso le genera un hueco en la caja de PDVSA, entonces PDVSA se voltea y obtiene bolívares a través del Banco Central de Venezuela. Eso es lo que es el financiamiento monetario y es lo que ha sido la causa de la altísima inflación en Venezuela. ¿Cómo podemos recibir esta noticia? Nos conseguimos el día de hoy con este titular que dice el Bolívar se recupera 0,3% frente al dólar en el mes de febrero. Para el ciudadano Bueno, común, ¿cómo recibimos esto?
Bueno, efectivamente, el hecho de que la inflación se desacelere es una buena noticia. Mm, Si nos imaginamos un escenario donde la inflación es cero, eso significa entonces que el poder de compra de los trabajadores debería recuperarse. Efectivamente, venimos de inflación. Venezuela llegó a tener inflación de 130.000%, llegamos a tener un proceso, tenemos o todavía tenemos una inflación de 3 dígitos que nace prácticamente en 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tenemos 8 años con una inflación de 3 dígitos. El hecho de que la inflación esté perdiendo fuerza, eso efectivamente es una buena noticia. De alguna forma, la causa del empobrecimiento enorme del venezolano ha sido impulsado por un proceso inflacionario elevado y la hiperinflación y la continuidad de una inflación de 3 dígitos. El hecho de que esta inflación se desacelere, eso es una buena noticia porque permite que el salario de los trabajadores se recupere, que tengan un mayor nivel de compra y eso mejora la capacidad de compra del consumidor. Ojalá Ahora, siga esa tendencia, pero tenemos que recordar que todavía tenemos una inflación de 3 dígitos. claro, entiendo. O sea, es una buena noticia dentro de las proporciones descomunales de que tenemos una elevada inflación. Para tratar Tal cual. de comprender un poco este tema económico, si los salarios se mantienen y este nivel de inflación baja como efectivamente bajó en enero, esto también se ve reflejado en un ajuste en los precios de los productos básicos del consumidor. Es decir, yo en la calle me beneficio con esta baja inflacionaria. Por supuesto, por supuesto. Es que, fíjate, la causa de la inflación ha sido básicamente la irresponsabilidad del gobierno y la responsabilidad monetaria del Banco Central. El hecho entonces que volvamos a una inflación, ojalá, por ejemplo, que volvamos a una inflación de 2 dígitos bajos, eso significa entonces que si a mí me aumentan el salario, por ejemplo, 15% y la inflación es 10, yo tengo una ganancia de 5% en mi capacidad de poder de compra. Entonces, en la solución, la mejora de las condiciones de vida del venezolano pasa en primer lugar por el hecho de que se pueda controlar la inflación y que se pueda tener una inflación muy baja. Te vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando le preguntan sobre la inflación de 3,1%, todavía considera que es una inflación extremadamente elevada y le preguntan, bueno, ¿puedes causar una recesión en Estados Unidos para combatir la inflación? Y él no se inmuta en decir, bueno, no tengo problema con una recesión porque el problema inflacionario es un problema que afecta a todos en la población. Entonces, realmente la inflación como problema económico es grave porque afecta a todos por igual y reduce el poder de compra y propicia pobreza en el país. La posibilidad de que la inflación se desacelere y ojalá que se reduzca a mínimas expresiones, eso favorece el poder de compra y mejora las condiciones de vida del venezolano en general. Claro, hay muchas personas que se preguntan qué pueden esperar en cuanto a la economía este año en un mercado tan cambiante que depende también del tema político. Y justamente la firma Síntesis Financiera proyectaba un crecimiento del 6% para la economía venezolana en este año 2024. Si hablamos de proyecciones para este año, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo me atengo a las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional, que las ratificó en enero de este año, donde establecen que una proyección del crecimiento para Venezuela del 4,5%. Ojalá sea más de 4,5%. Los medios oficiales hablan de la posibilidad de un crecimiento de 8%. Ojalá sea 8, ojalá sea 10%. El problema en Venezuela es que no hay una política monetaria y una política económica coherente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con el tema del impuesto a las operaciones en delivery. Generalmente los gobiernos necesitan impuestos para financiar sus gastos. ¿Cómo se hace? Bueno, tú haces un plan donde contemplas todos los gastos, donde contemplas todos los ingresos y todos los impuestos que vas a cobrar, lo llevas a discusión a la Asamblea o al Congreso, lo apruebas con antelación y comienzas a aplicar el plan económico a partir del nuevo año.
Aquí en Venezuela básicamente no hay o se desconoce de planes económicos. Básicamente de la noche a la mañana sale alguien con la idea de implementar un impuesto a las grandes transacciones financieras sin haberlo discutido, sin haberlo analizado, sin estar establecido en una ley del presupuesto como la normativa lo establece, pero más que la normativa, la lógica, sale entonces este otro impuesto ahora de las operaciones en delivery que fue echado para atrás, simplemente de la noche a la mañana sin un plan. Entonces, en ese contexto se hace muy difícil tener una economía que vaya en un buen camino. Así, básicamente, la economía se va manejando como vamos viendo, vamos haciendo. No hay planes económicos conocidos, no hay una política. Yo, por ejemplo, trabajé 31 años en el Banco Central. Yo no sé cuál es la política monetaria del Banco Central. Yo no sé cuál es la política fiscal. No hay datos de gastos de gasto público, no hay datos de ingresos públicos, no hay datos de deuda. Entonces, en ese sentido, básicamente es como un barco a la deriva donde eventualmente tenemos algunas noticias sobre algunas cosas económicas, pero no tenemos un plan coordinado y coherente que dirija la actuación del país. Hermes, ¿qué mecanismos han implementado con éxito algunos países que se hayan encontrado en una situación similar a la de Venezuela, con esta hiperinflación que les haya resultado y que ha hecho falta en nuestro país? Porque si para un economista es fácil poder planificar y saber cuáles son las políticas, ¿por qué no se toman en cuenta? Bueno, fíjate, ¿qué se ha hecho? Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, después de la pandemia, la inflación que estaba en 2% llegó a estar en junio del año pasado, si mal no recuerdo, llegó a subir hasta 9%. Cuando llegó a 9,1%, ¿qué hizo la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos? A partir de ahí comenzó a retirar liquidez monetaria del sistema financiero. Desde julio hasta enero, entonces la base monetaria, la cantidad de dinero circulando en Estados Unidos cayó aproximadamente un 3%. Sacaron dinero de circulación de la economía estadounidense y la inflación se dio de 9,1% y ahorita está en torno al 3%. Básicamente eso lo hizo Estados Unidos. El Banco Central de Europeo hizo algo similar, el Banco de Inglaterra hizo algo similar, el Banco de Japón hizo algo similar. Más o menos 190 países que dan información al Fondo Monetario Internacional hicieron lo mismo. Cuando sube la inflación, tú reduces la cantidad de dinero en circulación y logras combatir la inflación. En Venezuela, si nosotros lográramos eso de manera eficaz, efectivamente viéramos cómo la inflación se abate. La inflación es como la infección, se sabe la cura. Tú con el antibiótico apropiado curas la inflación. Aquí no se ha hecho por falta de voluntad política. Entiendo. En un año electoral, pues uno tiene la expectativa de que va a haber más circulación de dinero en la calle. ¿Esto es realmente cierto? ¿Es lo que se espera para este año en Venezuela? Sí, efectivamente, eso es un fenómeno que se nota en cualquier país del mundo. En los años electorales los países tienden a gastar más. Venezuela no va a ser la excepción. Ya lo vimos ayer, hubo un acto masivo en Caracas Sí. que trajeron autobuses de todas partes, que llegaron gente en vuelo, que se les pagó almuerzo, en un evento que colapsó todo Caracas. Ya se nota que el gobierno entonces está gastando más con fines electorales. Es algo tradicional. Eso de alguna forma puede contrastar con la posibilidad de que la inflación se desacelere. Ojalá que no, pero efectivamente, seguramente tendremos, al ser un año electoral, un año en el cual el gobierno va a gastar mucho más y eso puede tener alguna incidencia inflacionaria. En momentos de dificultad siempre ayuda el financiamiento que podemos tener a través de las tarjetas de crédito o en el caso de los empresarios, pues financiamientos bancarios. ¿Qué se puede esperar en esta materia para este año? Mira, en una locución oficial estaban diciendo de la importancia y la necesidad de que la banca active los créditos, ¿no? Ese es el discurso oficial. Ahora, cuando nosotros nos vamos a ver a los datos, te voy a dar un ejemplo que ahorita lo acabo de ver y realmente es un caso insólito. Mira, en Venezuela los depósitos del público en la banca suman aproximadamente 26 millardos de bolívares. Esa es la cantidad de bolívares que estarían disponibles para el crédito. El encaje legal, la cantidad de dinero que el Banco Central bloquea para que no se den crédito,
está por el orden de 39 millardos de bolívares. O sea, los depósitos son 26, el Banco Central le quita a los bancos 39, más de lo que está depositado para que no se utilice el crédito. En Venezuela existe una prohibición de facto del crédito, algo insólito, algo inédito. El encaje efectivo, que es el total de dinero que el Banco Central retiene de la banca, en enero fue 147%. Más bien pareciera que el gobierno lo que quiere es originar una crisis financiera. Es imposible que con ese encaje se dé crédito. Yo soy profesor universitario, soy jubilado en la administración pública, yo no tengo una tarjeta de crédito la cual yo puedo utilizar en Venezuela. En Venezuela, tú le preguntas a cualquier persona en la calle, es difícil, salvo las tarjetas de crédito internacionales, nadie tiene una tarjeta de crédito en bolívares. No existe el financiamiento a través de tarjeta de crédito, no existe el financiamiento para comprar una nevera, no existe el financiamiento para comprar un carro. Con esa cifra no existe. El crédito en Venezuela en 2023 más o menos cerró en 1,2%. Según los estudiosos del tema, dicen que un crédito que esté en torno del 1,7 del Producto Interno Bruto significa que no hay crédito en Venezuela. En Venezuela hay una prohibición de facto del crédito, algo insólito, algo inédito, que yo no le consigo ninguna razón lógica para que se mantenga un encaje tan elevado que lo impide. Hermes, tú eres profesor universitario. Ya para cerrar, si pudieses brindarnos 3 recomendaciones sobre qué debemos tomar en cuenta este año en materia de economía en Venezuela. Bueno, básicamente va a ser importante que le hagamos un seguimiento al gasto del gobierno. Es difícil porque no hay cifras públicas, sin embargo, actos como el que se hicieron ayer te dan una idea de cuánto más, cuánto menos va a gastar el gobierno. Otro elemento importante que lo ha sido en la economía venezolana es el hecho de que la actividad petrolera sigue marcando el rumbo de la economía venezolana. Ahorita estamos viendo una situación en la cual tenemos un colapso de buques buscando petróleo en las costas venezolanas. PDVSA, por razones operativas, los apagones constantes, los problemas de los servicios, la falta de diluentes, está haciendo entonces que no pueda tener las entregas a tiempo del petróleo con el cual se comprometió a vender. Y el otro tema también que va a ser importante es lamentablemente, que no es mi especialidad, es el tema político. Un país que tenga una diatriba política tan importante como la que tiene Venezuela, se hace difícil atraer inversiones. Nosotros tenemos una debilidad institucional enorme y en este contexto se hace difícil entonces poder enmarcar la economía en un buen rumbo. La situación política, el hecho de que entonces no tenemos todavía un cronograma electoral, es un elemento político porque tiene incidencia en materia económica y tiene incidencia en la posibilidad de que se puedan renovar o no las licencias que Estados Unidos le dio a Venezuela. Entonces, esos 3 elementos son elementos que tenemos que tomar en consideración para ver cómo sigue la economía venezolana en 2024. Hermes, gracias por esta entrevista sin desperdicio. Feliz día para ti. Hasta luego. Era Hermes Pérez, economista venezolano, hablando sobre cómo está afectando la inflación el bolsillo del ciudadano y su capacidad de compra en nuestro país.